empezar? Amén. Antes que empecemos la predicación, yo quisiera que oráramos para que Dios prepare nuestro corazón. Amén. ¿Por qué oramos antes de que la escritura empiece, antes que empiece la predicación? Oramos simplemente porque debemos de pedirle a Dios que nosotros recibamos la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias por estar acá, Señor, en tu casa. Ya hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, estamos contentos, Señor, de todo lo que hemos estado haciendo en esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque eres bueno. Ahora, Señor bendito, que pasamos a este tiempo tan especial que es tu palabra, te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra y que nosotros podamos ser cambiados y transformados a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, he estado en esta serie, la cual hemos dicho que debemos devolvernos a Dios. Vimos algunas características importantes en los mensajes pasados en donde nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios hace una obra especial en la vida del hombre. Las leyes que se promueven en la tierra, las personas se las aprenden y cambian de alguna manera, pueden ayudar a cambiar la conducta. Pero la que cambia el corazón es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ya no es cuánto les gustó el canto, ¿verdad? No, ahora hay que amar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debemos devolvernos? ¿Por qué debemos devolvernos a Dios? ¿Por qué debemos de regresarnos a su palabra? ¿Cuál es la razón por qué nosotros debemos de regresar a eso? Dios quiere que nosotros seamos llenos de la palabra de Él. ¿Sabe usted que una de las cosas que va a venir en los últimos días, de hecho, ya es algo que se viene dando de hace mucho tiempo? Las personas se confunden. Las personas andan buscando siempre la verdad. Las personas siempre andan viendo el YouTube o buscando alguna información porque quieren satisfacer su necesidad del conocimiento de la verdad. Pero ¿qué sucede? Buscar otras fuentes nos pone todavía más lejos de Dios. Pero la palabra de Dios es la que nos acerca a conocer el corazón de Dios. Es por eso que nosotros debemos de ser llenos de la palabra de Dios. Todos nosotros conocemos la expresión llenos, porque nosotros paramos de comer cuando nos llenamos. Es decir, ya no da más arepas esta panza, solamente 3, ¿verdad? No más hallacas venezolanas. Hoy voy a hablar de venezolanos. Berta, el hermano, dice, ya no me cabes. Ojalá y eso no sea una mala palabra, porque si no, yo voy a estar pecando y ustedes van a entrar en disciplina. Tremendo. Entonces, debemos de aprender a que así como usamos de los alimentos, debemos de llenarnos también del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo en la iglesia? Dígame. Entonces, vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 34. Lo tenemos ahí en las pantallas. Yo voy a poner la mía también. San Juan capítulo 8, versículo 34. Les doy tiempo. He decidido que tengo que esperarles porque yo quiero que ustedes lean la escritura. ¿Ok? San Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Amén? Ok. Si en algún caso usted se pierde, vuelva ahí a la pantalla y lo mira. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice que es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, dice, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que sucede aquí? En contexto, lo que está pasando es que Jesús está teniendo una conversación con aquellos que querían matarle. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Los fariseos, los escribas, los que los más estudiosos de la élite religiosa en ese tiempo. Ellos llevaban a Jesús, porque cuando Jesús hablaba, cuando hablaba la verdad de la palabra de Dios, ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando, pero Jesús les estaba diciendo lo que el mismo texto dice, lo que él había escuchado de su Padre. Recuérdese que Jesús es parte de la Trinidad. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Ambos coordinan para trabajar en unidad con la palabra de Dios. Ellos no están divididos. Por eso que Dios nos lleva a nosotros a que tengamos un solo pensamiento nosotros como iglesia. Amén. Voy muy rápido. Nosotros debemos de tener un mismo pensamiento y debemos de permitirle al Señor que este pensamiento de la Escritura nos llene a nosotros. ¿Sabe usted por qué las empresas tienen éxito? Porque ellos trabajan coordinadamente bajo una misma misión y bajo una misma visión. Nosotros, la iglesia, debemos de aprender a hacer lo mismo, a tener el mismo objetivo. Pero el primer objetivo que debemos de tener es que seamos llenos de la palabra de Dios. Diga conmigo, lleno de la palabra de Dios. ¿Qué sucedía? Estas personas que leímos hace un rato, estas personas tienen conocimiento. Estas personas tienen conocimiento. Yo sé que ustedes han oído esta expresión y dice, es que él conoce la palabra. ¿Verdad que lo han dicho? Es que esta persona, él es conocedor de la palabra, dicen todos. Sí, dice el otro. Se ponen de acuerdo y dice, sí, dice el otro. Pues estos también conocían la palabra y querían matar a Jesús. Eso nos da a nosotros un poco entendimiento de que estos estaban chiflados, porque ellos no estaban respetando al mismo Jesús, el cual se había hecho, es el verbo, es la palabra manifiesta. Pero no lo quiero enredar, quiero ir al punto. Quiero ir al punto. No quiero ser teólogo, quiero explicar bien esto para que todos entendamos. Aquí hay un problema y el problema es que no tienen revelación. Uno puede saber la escritura, pero si no tenés a Cristo, no tenés revelación. Tenía un amigo pastor, él ya partió con el Señor hace unos meses atrás. Él era argentino. En una conversación que tenemos, me dice, porque es argentino, entonces habla como argentino, ¿verdad? Entonces dice él,
mira vos, me dijo, cuando yo no tenía a Cristo, yo traté muchas veces de leer la Escritura. Yo la leía, salía de la universidad y yo leía la palabra, Alberto. Pero yo no entendía, me dijo. ¿Y qué pasó? Le dije yo. ¿Cómo fue que entendiste? Lo que dice la palabra, me dijo, de nacer de nuevo es muy cierto. Porque debemos de nacer de nuevo para entender la Escritura. Vos estás en la universidad, yo en el diálogo interno, entonces decía yo, vos estás en la universidad, vos estás leyendo la palabra y no entendés la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de tener a Cristo en el corazón para entender la Escritura. Por eso es que no todos entienden la palabra de Dios. Si alguien que va como de curioso, ¿verdad? Y dice, ay, voy a ver qué dice la palabra, porque tienen la curiosidad de saber qué es lo que está escrito. A ver, vamos a ver si es cierto. Y van con esa arrogancia a leer, no te va a pasar nada. Porque para leer la Escritura nosotros debemos de tener a Cristo. Está aquí la iglesia así. Debemos de tener a Cristo en el corazón. Una persona llena de la palabra es una persona que es nacida de nuevo. Los fariseos no habían nacido de nuevo, solo tenían conocimiento. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Aquí voy. El conocimiento no lo es todo. ¿Está aquí la iglesia? El conocimiento no lo es todo. Lo que es realmente todo para nosotros es Cristo Jesús. A ellos no se les reveló quién era Cristo porque ellos no aceptaron a Cristo. Los fariseos eran estudiosos en su tiempo. Creían que su conocimiento, como hoy, los acercaba a Dios, pero carecían de una relación íntima con Dios. Es muy parecido a lo del día de hoy. Vos sos cristiano, le dice. Ah, sí. Y yo voy a la iglesia, les amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero no hay una relación con Dios. Hoy voy a decir cosas que quizás los van a hacer pensar. ¿Ok? Pero recuérdese, cuando yo digo algo, lo digo de acuerdo a la Escritura. Porque si nosotros no entendemos algo, tenemos un problema. Es que no hemos nacido de nuevo. Nosotros podemos tener 20 años en la iglesia. De haber nacido, decimos, en el nuevo nacimiento. Pero no tenemos una relación con Dios. No ha pasado nada en tu vida. Está aquí la iglesia. Una persona nacida de nuevo es una persona que se interesa en la palabra. Una persona nacida de nuevo es una persona que quiere estar metida siempre en la oración, en la adoración, en la exaltación a Dios. Una persona nacida de nuevo, nacida de nueva, es una persona que siempre va a hacer el esfuerzo de congregarse, de aprender. Una persona nacida de nueva tiene la necesidad de Dios en el corazón. Y esa es una de las señales. Está la otra. Las personas nacidas de nuevo quieren servir inmediatamente. Dice, pastor, ¿y en qué puedo ayudarle? Y dígame, ¿en qué puedo hacer? Dice uno, bueno, vamos a esperar. Espérese un ratitito. Nos organizamos y después ya le decimos qué puede hacer. Yo los dejo servir. Yo sé lo que está pasando en ellos. Yo sé que ese nuevo nacimiento les está diciendo, oh, yo quiero hacer algo, porque en agradecimiento es que uno sirve a Dios. Por agradecimiento uno sirve a Dios. Pero sigamos acá. Las personas buscan hoy día tener experiencias espirituales. Escúcheme bien. Pero lo que realmente sería una experiencia espiritual es una vida verdadera en una relación con Dios íntima, con su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros leamos su palabra. Pero ¿qué sucede? ¿De qué estamos llenos nosotros? Por ejemplo, quizás a ustedes les pasa.
yo vengo y predico, y usted no vino como entonado, ¿verdad? Como que le faltó la conexión de estar en sintonía, ¿verdad? De estar conectado en medio del mensaje, y usted anda así como viendo el abanico que anda dando vueltas, y la luz que está tilintileando, y está distraído usted, y usted no tiene una conexión, y después dice usted, ay, a mí como que me hace falta algo, dice la gente, ¿verdad? A mí me hace falta algo. Otra expresión que usan es y dicen, es que como que no me fue suficiente el mensaje. ¿Cómo que no fue suficiente? ¿Cómo que no fue suficiente el mensaje? ¿Y saben qué hacen la gente? Se alimentan de YouTube. ¿Saben qué hacen las personas? Se alimentan del Instagram. Pero lo que menos hacen es alimentarse de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestra relación cambie. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Todo lo puede cambiar la palabra de Dios. No existe nada que las personas no puedan dejar por sí mismas. Necesitan la intervención de Dios en sus vidas para ser transformados por la palabra de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Denle empache al niño, hombre. ¿Usted por qué lo hace sufrir tanto? Entonces, debemos de pasar tiempo con Dios en la palabra. Hermanos, yo les predico a ustedes una vez en la semana. La pastora está enseñándoles aquí una vez en la semana. El miércoles, a todos les gusta el miércoles porque el miércoles nos metemos en el versículo y comemos de ese versículo y pasamos ahí. Y esto y lo otro y diciendo todo lo que la escritura, porque el libro es profundo. Si es Dios que lo escribió, es profundo. Si es Dios que lo escribió, debemos de aprender qué nos está diciendo el Señor, qué decía el original, a qué se refería. Todas estas preguntas y cuestiones deberíamos de tenerlas en nuestra mente, pero debemos de asistir para comer en la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? Debemos de asistir, debemos de ser participantes de comer la palabra de Dios. Pero yo les decía, si ustedes vienen 2 veces por semana a la iglesia, es muy poquito. ¿Cuántas veces come usted? Por ejemplo, si usted come 3 veces al día, en 7 días, ¿cuánto es? 21 veces. Por eso está como está. Y si sos guatemalteco, te gustan las champurras, te pones rápido. 21 veces comemos. Nos repetimos, ¿no es cierto usted que está hablando de tacos? Y que los tacos de allá, de Texas, sí que los tacos tan buenos, y qué ricos los tacos. Y mire, pastor, y me manda fotos y mire. Aquí ando, mire, aquí en la playa del Padre ando, mire usted. Nos alimentamos y sabemos que debemos de alimentarnos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Si tú lees la Biblia nada más una vez a la semana, te estás desnutriendo espiritualmente. Si usted se conforma solamente con la predicación del domingo y el estudio del miércoles, usted puede ir en decadencia. Usted tiene que tener una relación con la Escritura. Usted personalmente. Usted tiene que leer la Escritura. Si usted no tiene preguntas, yo tengo a varios de aquí que me preguntan. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta que me pregunten, pero me doy cuenta que están leyendo la Escritura, por eso tienen preguntas. Y qué bueno que tengan preguntas. El mismo Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a traer claridad. Hoy tengo hambre, ya comí mis tacos, ya comí las arepas, ya comí la comida que tenía que comer, pero ahora tengo que comer de la palabra de Dios.
Porque Dios desea que yo sea lleno de su palabra para que nosotros no seamos engañados. ¿Han leído el Salmo 1? Mejor ya no voy a preguntar. Mejor ya no voy a preguntar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué más sigue? ¿Y qué hace? Sino que en la ley, dice, de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Y ahí dice, no así los malos, dice, en uno de los versos dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Pero es interesante, la Biblia a los malos les llama, en este contexto llama a aquellos que no se deleitan en la ley del Señor. Esos son los malos, esos son los que no prosperan. No estoy hablando de economía, no estoy hablando de dinero. No, el éxito en el hombre es que el hombre y la mujer dependan todo el tiempo de la palabra de Dios. Fue el consejo que el Señor cuando llama a Josué le dice, nunca te olvides de este libro de la ley. Nunca te olvides de este libro de la ley. Y ahora se lo repito a usted por tercera vez, no se olvide de la palabra de Dios, porque Dios desea que usted sea lleno en su corazón de la palabra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver quién lo encuentra primero. A eso mero. Muy bien. Si no tienen Biblia, búsquenme. Yo tengo Biblias por ahí. Yo le puedo hacer llevar una Biblia, pero es bueno que usted tenga su Biblia física. ¿Ok? Tenga la del teléfono como una emergencia, pero tenga la de la física como algo que usted siempre tiene que tener. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 4? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿cómo? Fariseo. En cuanto a celo, ¿qué sigue? En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor. ¿De quién dice? De Cristo. Sigue diciendo el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice el apóstol Pablo. Por la excelencia de quién. Eso mero. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Todo. Y lo tengo todo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Veamos un poquito el contexto de este pasaje. Es el apóstol Pablo el que está explicando de alguna manera cómo él era. El apóstol Pablo era una persona bien educada. Él tenía bastante información, pero se llamaba Saulo. Él era perseguidor de la iglesia. Él andaba matando a cristianos. Él andaba con tanta persecución en la iglesia que nadie lo quería. Es más, cuando Saulo se arrepiente, la gente no cree que es esa persona. ¿Por qué no creen? Porque él tenía una mala fama por lo que él hacía de matar a los cristianos. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo con todo el conocimiento que tengo, ¿verdad? Yo con toda la ley que me sé, porque este se sabía la ley de Moisés de punta a punta y era celoso y andaba siempre
diciéndole a las personas, porque era un fariseo, usted tiene que vivir así, y regañaba a la gente. Era fariseo de fariseos, lo dice la Escritura. Pero algo importante de esto dice, ciertamente el versículo 8, aún estimo todas las cosas como una pérdida, dice, como una pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y aquí volvemos un poquito a lo que estuvimos hablando anteriormente. De nada sirve que tengamos el conocimiento, y el apóstol Pablo, el Saulo en este caso es un ejemplo. Ahorita Pablo, ya en Filipenses, él escribe la carta a los filipenses. Mire usted qué impresionante es esto. Que el mismo apóstol Pablo está diciendo. Pero ¿qué sucede acá? Ok, vengan todos aquí. Cuando Jesús está hablando con los fariseos en el texto que leímos anteriormente, está hablando con personas que no tienen a Cristo en el corazón. En este contexto vemos a una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido renovada, hablando y diciendo, a mí no me importa todo el conocimiento que tenga. Y usa una expresión, en español la pusieron como basura, pero no es basura. Es porquería en griego. Todo lo que él estaba diciendo que él había conocido, la expresión es tan fuerte que lo tomaban como una porquería. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Por qué? Lo que está diciendo Pablo, yo he conocido a alguien que me ha hecho entender lo que realmente es. Y es que él había tenido la revelación de la Escritura a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es suficiente tener el conocimiento? Está aquí en la iglesia. Pastor, y entonces nosotros ¿cómo hacemos? Usted tiene que nacer de nuevo. Si usted no entiende, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que entregar su vida a Cristo. Pero si yo ya tengo 15 años de estar en la iglesia, acepte a Cristo. Por eso usted no entiende. Por eso usted no entiende. El Espíritu de Dios trabaja en las personas de diferente manera. Pero debemos de entender el orden que el Espíritu de Dios trabaja. Todos nosotros venimos aquí por la obra del Espíritu Santo. Todos venimos por la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer, ¿en quién? ¿Verdad? En Cristo Jesús, dice. En el corazón del hombre. Él es el que pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Es de esta manera. Usted no vino a la iglesia por sus propios deseos. ¿Están aquí? Usted no viene a la iglesia por sus propios deseos. Es porque el Espíritu Santo lo ha traído. Es así. Y luego, ¿qué sucede? Usted tiene fe y se quedó conectado con la palabra. Usted tuvo fe y ahí empieza a hacer el Señor la obra en el corazón de usted. Es así como funciona. Entonces no está en que, ¿y te gustó? ¿Te gustó la iglesia? Ay, sí. ¿Le gustó la alabanza? ¡Ay! ¿Y le gustó la predicación? Ay, viera más o menos. Es que ese pastor, ay. ¿Pero por qué es? Porque todavía no se tiene a Cristo Jesús. Y debemos de ser llenos de la palabra de Dios y también de Cristo Jesús. Amén. El conocimiento no es nada. Esto puede ser un teólogo, esto puede ser un filósofo muy distinguido. Usted puede tener cualquier conocimiento en todas las áreas de su vida, pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Usted está vacío completamente. Pablo cumplía con la ley de Moisés. Pablo era alguien que hablaba de tal manera en que podía sentarse como un maestro a hablar de la ley. Se sabía de tapa a tapa la ley y a él no había quien le ganara. Era el bueno, pero le hacía falta algo y era a Cristo Jesús para ser revelado.
por la palabra de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Para que nosotros recibamos la revelación de la palabra de Dios, tenemos que tener a Cristo en el corazón. Ahora, ya dijimos que debemos de ser llenos ¿de qué? De la palabra de Dios. Muy bien. 100. La segunda es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La única manera en que nosotros podemos testificar de Cristo Jesús y de su palabra es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Diga amén. ¿Estamos? Sí. Leámoslo. Dice, entonces Pablo, ¿cómo? ¿Quién era? Lea pues. Entonces, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia como sano. Este Jesús es la piedra reprobada, dice Pablo, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de alguno. Y en ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué pasó? Entonces dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de quién, y de Juan, y sabiendo que eran hombres como, sin letras, se maravillaban. ¿Y qué pasó? Les reconocían que habían estado con qué. Pero cuál es la segunda frase que aparece en el versículo? Entonces Pedro dice, lleno de ¿qué? De chismes, lleno de información de novelas. Véeme aquí. ¿De qué dice la escritura? Ya lo leyeron una vez. Usted ya sabe. ¿De qué estaba lleno? ¿De qué estaba lleno? ¿De qué estaba lleno? Lleno. ¿Cómo está este vaso? Pregunto, ¿le cabrá algo? ¿Le puede entrar más agua a este vaso? Mire usted, compruébelo. Mire, se sale el agua. ¿Por qué? ¿Por qué está qué? ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo estaba Pedro? Estaba lleno. ¿De qué estamos llenos nosotros? Gloria a Dios. Sí, Rama. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero es fácil decirlo y es fácil decir amén. Espérese. Por eso me tengo que detener un poquito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Usted debería de evaluar y decir cuántas veces usted predica en la semana. Usted tiene a Cristo, ¿no es cierto? Usted debería de preguntarse, si yo estoy lleno, ahora te toca, ¿para qué te metiste ahí? Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, hablándote al espejo, deberías de preguntar, ¿estoy haciendo yo la obra del Espíritu Santo? ¿Estoy predicándole a las personas? Pedro dice en este pasaje que ellos se quedaron maravillados. ¿Por qué se quedaron maravillados? ¿Qué había sucedido? Habían sido llenos del Espíritu Santo del Señor
Estamos hablando de Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 2 es la promesa que Dios les dijo a sus discípulos que permanecieran juntos y unánimes, porque iba a venir el Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó a los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Dios hace este trabajo en nosotros. Dios quiere llenarnos de su palabra. Usted busca llenarse de su palabra. Y usted le pide a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Si sabes más novelas, estás lleno de novelas. Si pasas 4 horas viendo Netflix, Netflix vas a hablar. Si sabes más de los juegos, que dijiste una vez. Si sabes más de juegos, si sabes más de todo lo que tú sepas, yo lo digo de cosas que me recuerdo. ¿De qué hablas tú? Hay gente que está llena de problemas y que solo problemas habla. Hay gente que está afligida y no para de hablar de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no están llenos. Pastor, ¿y cómo hacemos? Aquí viene el asunto. Si nosotros oramos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos llene, no habrá ningún vacío en nuestra vida. No vas a tener problemas de alcohol. Escúchenme aquí, porque eso es para ustedes. Muchas personas tienen problemas porque dejan un espacio en sus vidas y el enemigo se mete, y Dios quiere que estés lleno, porque cuando estás lleno no te cabe nada. No te cabe absolutamente nada. No hay malos pensamientos, no hay pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios. Ay, es que fíjese que a mí me dan ganas como yo de irme a tomarme unas chelas. Ay, es que fíjese que yo carezco de eso, porque fíjese que a mí me da la tentación de ir esto. ¿Sabe por qué es usted? Usted está así, porque usted está vacío. A usted le falta estar lleno de la presencia de Dios. Usted necesita estar lleno de Dios. ¿Me entendieron? ¿Cómo voy a vencer tal cosa, pastor? Usted necesita estar lleno de Dios. Es que fíjese, pastor, que no sé. Lleno, mijo. Tenés que estar lleno de la presencia de Dios. Ustedes hablan malas palabras. Si usted habla malas palabras, es porque usted no ha cambiado el disco, usted no ha nacido de nuevo. Aleluya, predique, pastor. Mira cómo me motivo yo. Está aquí la iglesia, sí. Necesitas nacer de nuevo y necesitas estar lleno de Dios. Esa es la única manera en que el enemigo nunca te va a querer pillar en tu vida. Nunca el enemigo te va a sacar ventaja cuando tú seas lleno del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Se nos ha hecho tan difícil pensar de que solo algunos van a ser llenos y otros no. No, amados hermanos. Cuando Cristo venga por su iglesia, vendrá por aquellos que hayan nacido de nuevo. Y por eso el Espíritu Santo se va a derramar, o se está ya derramando desde el día del Pentecostés, que vienen años anunciando el Señor que viene y viene y viene y viene. Miramos los sucesos de Mateo capítulo 24 y uno dice, pero ¿qué está pasando? La tierra se desbarata en algún lugar, tiembla y se mueren más de 30,000 personas. Y a uno le da miedo. Llegan muchas más personas a la iglesia. No es porque el predicador esté bueno, jamás es así. Es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de la vida de las personas. No es porque la alabanza se siente la presencia de Dios. No es por eso.
Es porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas y por eso la gente busca de Dios. Porque Dios desea llenar las vidas de todas las personas para que no tenga el enemigo ninguna oportunidad de poder entrar a tu vida. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este ya lo tengo aquí. Ponelo en las pantallas, por favor. Dice así: no os embriaguéis, dice este versículo. No os embriaguéis con qué dice, con vino. No os embriaguéis con qué. Otra vez más fuerte. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con cerveza. No os embriaguéis con tequila. No uses el Chivas Regal para embriagarte. No os embriaguéis. ¿Sabe por qué las personas buscan embriagarse? Ellos dicen, y vamos a encontrar un poquito de gozo aquí y nos echamos una. No os embriaguéis, porque en el vino eso se disuelve y se acabó la alegría. Pero la Escritura dice que seamos ¿qué? Lo dice ellos también. Antes bien, ¿sed qué? Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu de Dios. Yo no sé si ustedes me entendieron el mensaje, pero cualquier cosa que pases, tú tienes que ser lleno del Señor, porque de otra manera no vamos a poder ni predicar su palabra, ni dar testimonio de que Cristo está en nosotros, porque necesitamos tanto su palabra para ser llenos, como también necesitamos de su Santo Espíritu para ser llenos del Señor. ¿Algo te cuesta? Recordate del vaso. Tenés que ser lleno de Dios. Es que fíjese que yo a veces me peco, ando pecando. Necesitas ser lleno de Dios. Y tu vida va a ser transformada. No se trata de experiencias. La llenura del Espíritu Santo no se trata de experiencias. No se trata de cuánto se va a mover el hermano y ¡pah! Se mete un trancazo cuando cae. No se trata de eso. No se trata de eso. El Espíritu Santo sí toca a las personas. El Espíritu Santo sí trabaja con las personas. El Espíritu Santo sí toca nuestras emociones. Sí las toca. Nos hace llorar muchas veces. Pero la manifestación más hermosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos cambia la vida para que nosotros seamos llenos y no haya absolutamente ni un solo pecado en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos ahí donde usted está. Si ustedes quieren ser llenos del Señor, si ustedes batallan con tantas cosas, este es el momento en que tú puedes decirle a Dios: yo quiero ser lleno de ti, Señor. Yo quiero ser lleno de ti, Señor. Lléname, Señor, de tu poder. Lléname, Señor. Lléname más de ti. Que no haya ningún otro espacio en mi vida. Que no haya ninguna otra cabida para el enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted quiere ser lleno del Señor y entendió el mensaje, camine al altar y pídele al Señor: yo quiero ser lleno de ti. Que no te dé vergüenza si pensás que tenés que ir al altar y te da vergüenza, que no te dé vergüenza.
Si cuando nosotros venimos a Dios, cuando yo vine al Señor, Él nunca me echó afuera. Yo le dije, yo quiero recibir de tu Santo Espíritu. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me estaba esperando. Estaba esperando que yo le abriera mi corazón para Él darme de su Espíritu. Él mismo te trajo aquí a este lugar para llenarte de su presencia. Él fue el que puso el querer como el hacer en tu vida. Él fue el que dijo, ahora usted vaya, porque quiero hablarte, porque quiero recordarte que tienes que ser lleno. En el nombre de Jesús. No sé si me oyeron, pero el llamado es para que ustedes sean llenos del Señor. Y yo sé que aquí hay gente que necesita ser llena del Señor. Usted batalla, usted lucha, no, mire, póngaselo en las manos del Señor. De mi parte, mírenme un segundo, de mi parte yo nunca les voy a decir que usted hace esto y que usted hace lo otro, no. Si el Espíritu Santo no te ha convencido, de nada me sirve a mí decirte nada. Porque es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra que convence corazones. Yo mientras leo la Escritura, yo le decía al Señor, yo también necesito ser lleno. Yo necesito de su presencia todos los días. Que no quede un solo espacio vacío en mi corazón. No más pecado, Señor. No más pecado. No más pecado. Quiero estar cerca de ti. Dile, yo quiero estar cerca de ti.